Bueno, buenas noches a los dos. ¿Cómo están César y el Coco? Coco, Buenas noches. buenas noches, un gusto estar aquí contigo, Coco. Bueno, el Coco se piró. Ya empezamos. Coco, Ya Coco, empezamos. ¿dónde No, no, no. está? No te preocupes que yo estoy mirando el monitor y se le fue la señal. Esto es, Coco, acuérdate. yo soy feo pero inofensivo. Sí, no mordemos, no mordemos. Vamos a darle 2 segundos a ver si se puede conectar. Esto es terrible, César. Esto es terrible. Y además, como hay tantos, como hay más agentes aquí que allá, pues ya tú sabes. Ahí está de nuevo el Coco. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver allá, vamos a ver. Coco, Dije, hermano. Los traviesos muchachos. Oh, ya tú Sí, sabes. las 4 unidades que hay aquí en Las la Florida. 4 unidades. La más grande, chico. De inteligencia, ¿cómo es? Radio contrainteligencia se llama en Cuba. Aquí se debe llamar radiointeligencia. sí. Vamos a ver. Óigame, bueno, pues yo quise introducir esto para que los amigos entendieran por dónde venían los tiros, es decir, esta cosa que hemos hablado por distintos puntos, pero queremos dar con este programa una visión de que es un todo. Aquí no es que había una conspiración por una parte, es un todo. Lo que pasa que, repito, contrario a lo que somos nosotros a derecha, que todos queremos ser presidente de los Estados Unidos. Todito. Aquí nadie se conforma con ser el ideológico. No. Todos quieren ser the freaking president. Hasta los extranjeros queremos ser presidente. Entonces, claro, por eso nunca logramos nada. Estos a izquierda se reparten las tareas y el encargado de cuadros le dice a los demás, mire, usted va a llegar hasta aquí y no joda, porque por lo menos hasta ahí usted va a tener su casita consulada y su vaina. Si me jode mucho, usted va preso en una celda y no sale más nunca. Y su familia no lo ve más. ¿Está de acuerdo? Sí, firme ese papel. Trácata, trácata, trácata. Y ese cabrón no se presenta nunca a ninguna elección, ni para guardaparque se presenta. Nosotros no. Todos queremos ser presidente y por eso ocurre esta falta de roles y esta falta de especialización que el otro bando tiene. Dicho muy barato para Betico y Esperanza, es mucho más complicado que esto. Ahora, Coco, ¿cuál era tu interés cuando dice, bueno, vamos a hacer el programa juntos para poner las dos perspectivas? Tú tienes que haber conocido el libro de César, la opinión de César, que ha salido en muchos lugares ya, y por lo que veo tú coincides bastante, es decir, no es que es una opinión distinta, pero tú me decías que tu interés era dar la perspectiva de esa penetración, pero darle una visión más completa a partir de desvelar y develar cuál era el elemento por la parte militar que había sido enviado por el PECOS. ¿Me estoy equivocando o te estoy interpretando bien? Bueno, sí, sí y no. Ok, adelante. Dale, Coco, dale. Bueno, en primer lugar, yo vine a tener noción de la existencia de un poder realmente que era de la GRUT, no del PECUS. Explícale a la gente qué es la GRUT. O sea, la GRUT es la dirección principal de inteligencia del ejército soviético. Y ahora es del ejército ruso, porque no ha dejado de existir. Es el equivalente en los Estados Unidos de la DIA. Es el equivalente a la DIA. De la DIA. O sea, en la inteligencia soviética siempre hubo dos ramas fundamentales. Una rama que viene de la Checa, fundada por Dzerzhinsky, y otra rama que es civil, que tiene que ver con la lucha contra la contrarrevolución y tiene que ver con la contrainteligencia dentro de Rusia, y eventualmente empezó a hacer trabajo de inteligencia. Esa es la primera rama, que viene de la Checa, la GPU, la GU, un montón de siglas que ha tenido que yo no me acuerdo ni me la voy a aprender. NKVD, NKGB, y eventualmente ha pasado a la historia como la KGB, los cubanos le dicen la KGB. Esa es una rama. La otra rama, que es mucho más sutil, mucho más secreta, mucho más difícil de estudiar desde el punto de vista historiográfico, se llama la inteligencia militar, que por sus siglas en ruso se conoce como la GRU o el GRU, ¿ok?
El jefe más legendario que yo le conozco es un tipo que se llamó Bersin. Sí, Jan Bersin. Jan Bersin, que fue el hombre que mandó, por ejemplo, a Richard Sorge para Japón, a Sandor Rado para Alemania, a Leopold Trepper para Francia, todo el espionaje que le permitió a los soviéticos ganar la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, ¿no? Lo sembró en Europa Bersin antes de que lo fusilaran. O sea, uno de los héroes de la Gran Guerra Patria fue un hombre que cuando la guerra empezó ya estaba fusilado por Stalin. Entonces esas son las dos ramas, la rama del GRU o la GRU. Yo lo voy a decir la GRU porque tú le dices la GRU, Coco, a mí me da lo mismo. Sí, porque es dirección. Dirección, exacto. Entonces la GRU y la KGB. Y el Coco, por su formación militar, por su entrenamiento en la Unión Soviética, conoció siempre mejor o estuvo mucho más cerca de la GRU, de la inteligencia militar. ¿Okay? En el caso cubano, ¿qué es lo que pasa? En el caso cubano, que estamos hablando del Soviet Caribeño y de Fabio Grovar, que es el fundador del partido y el hombre que controla el partido, él viene por el Comintern, que es otro elemento al principio de la Revolución de Octubre de inteligencia exterior, o sea, no de contrainteligencia, sino de trabajo de inteligencia en el exterior, que por una razón no casual, pero coyuntural, empezó a colaborar el Comintern con la inteligencia militar durante la guerra contra Polonia en los años 20. Entonces, de esa forma, el jefe del departamento de trabajo exterior, digamos, de espionaje del Comintern, que se llamó Piatnitsky, trabajaba en estrecha relación con los jefes de la GRU. Y es por eso que inicialmente muchos de los agentes iniciales que llegaron a las Américas venían con más contacto por el lado militar que por el lado civil, que por el lado de la checa. La checa estaba más concentrada en ese momento en la contrainteligencia, en crear el famoso trust, la frase que tú bien mencionaste el otro día de Cherchin, que si queremos derrotar a la contrarrevolución, debemos crear nuestra propia contrarrevolución y crear una organización que se conoce como el trust, como los bancos. Y la crearon ellos, y era una organización contrarrevolucionaria completa. Mientras la checa estaba en eso, la GRU utilizó al Comintern para empezar sus primeros trabajos de inteligencia en el exterior. Por eso yo siempre he sospechado que Fabio Grovar fue un hombre de la GRU y no fue un hombre de la KGB o de la inteligencia soviética, y mucho menos del Comintern. A él lo mandaron a través del Comintern. Esa es la perspectiva que yo tengo, pero no la puedo probar. O sea, tengo un montón de indicios, ¿no? Pero desde el punto de vista historiográfico es muy difícil probar eso. Dale, Coco, ya está aclarado eso. Sí. Bueno, yo creo que es importante saber que yo, cuando me dirijo a La Habana en el año 1980, que a todos los cadetes que teníamos carrera en el exterior, háblese de la mayoría en la Unión Soviética, pero había algunas pequeñas personas que la tenían en Alemania y otros que la tenían en Bulgaria, empiezo a escuchar sobre el comandante Angelito, que era un español, era lo que decían, era un hispano soviético, el comandante Angelito, que era el asesor militar de Raúl Castro. Bien, hasta ahí. Después, bueno, como saben los que han seguido mi trayectoria, de ahí yo paso a 11 meses, estuve en Angola, y ya en Angola ya sí tengo una relación más estrecha con el famoso comandante Angelito. Le decían coloquialmente, porque él venía todos los meses a Angola a revisar todos los frentes. Y
yo fui dentro de los escogidos como escolta de él para ir junto a él. Estábamos en las reuniones, estábamos en las comidas, estábamos en los almuerzos, estábamos en las bebederas. Y uno ahí empieza a hacerse una idea de quién era la persona. Yo escucho, por ejemplo, anécdotas de que él fue asesor de Jacob Arbenz en Guatemala, que fue el que conectó al Che Guevara con Fidel Castro en México, después que lograron huir de Guatemala. Escucho... Después que el Che logró huir de Guatemala. Sí, no, y él también. Sí, pero no Fidel y Raúl, sino ellos. No, Angelito y el Che. Angelito y el Che en lo que salen de Guatemala de manera precipitada, y él los conecta con los cubanos que están preparando eso. Ya había una relación previa entre subordinados de Angelito y Fidel Castro, como es el caso de Ñico López, como es el caso de Juan Manuel Márquez, que sí eran subordinados directos de Angelito, como es el caso de el comandante Osvaldo Sánchez, ya difunto en ese momento. Es importante que esto se vea, porque ahí, en esas, sobre todo en las borracheras, durante las borracheras, entre los jefes, uno podía escuchar cosas muy interesantes. Estaban hablando en español. Por ejemplo, que Angelito había sido teniente coronel en la Guerra Civil Española, que había tenido que huir después a la Unión Soviética, que había sido profesor de la Academia Voroshilov, que había sido fundador de la Smersh, la contrainteligencia militar soviética, que a partir de 1948-49 entró en la GRUD, que fue asesor de Juan Domingo Perón en la primera revolución en Argentina, que fue asesor de Lázaro Cárdenas padre, Lázaro Cárdenas de Río en México, que fue asesor de Jacob Arbenz en Guatemala, que fue asesor bajo el apellido de Stepanov de la batalla de Bien Phu contra los franceses en Vietnam. De Nguyen Von Trapp, el general vietnamita. O sea, te dicen en los libros que había un asesor que se llamaba Stepanov. Lo que no te dicen es que en realidad se llamaba Francisco Situat de Miguel, que es como el nombre en español, real en español. Ahí le ponen Angelito por Ángel, el padre de los Castro. Ajá. Ángel, o sea, él se llamaba en Cuba Ángel Martínez Riosola. Pero bueno, todo el mundo lo conocía coloquialmente con él. Pero, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a custodiarlo al Frente Sur, él le recordaba constantemente a Raúl Menéndez Tomasevich, que en aquel momento era el jefe del Frente Sur, o sea, del Frente Olivo, que eran las tropas antiguerrilleras. Le decía, en los libros tú fuiste el que exterminaste a los bandidos en Cuba, pero tú sabes que fui yo. Fui yo. Y eso lo confirma Papito Cerquera en sus memorias. O sea, uno veía todo eso. Y uno se da cuenta del nivel de penetración. Además, es importante, por ejemplo, yo tuve un profesor cuando me gradué de psicología, después que salí de lo militar, que se llamó Emilio Melgarejo Merino, que era también hispano-español. Y discúlpame, hispano-soviético, que en una de las fue que mi tutor de tesis en el año 1988 en la Universidad Central de Las Villas. Y un día cuando voy a su casa, lo veo en una fotografía junto con Perón y el comandante Angelito. Entonces, yo le pregunto. ¿Qué estás ahí? Profesor,
Mire, yo fui escolta de él. No, él me dijo, yo fui el primer asesor del Ejército Central de la GRUP. Y después me perfilé por la psicología, me hice perfilador psicológico y me perfilé por la psicología. O sea que la penetración dentro de las Fuerzas Armadas cubanas fue enorme. Fue enorme al nivel de que, por ejemplo, Emilio Melgarejo, que también le gustaba... el drinking. Sí, le gustaba mucho la ginebra que vendían en Cuba. Me dice, no, yo estuve en Argentina, después estuve en Venezuela y después estuve en Guatemala. Y después fue que pasé a México y empecé a atender a los futuros expedicionarios del Granma. Y hubo una reunión en febrero de 1959 donde acudieron por el 26 de julio Raúl y por Partido Socialista Popular Osvaldo Sánchez y Blas Roca y ¿cómo se llama? El que fue viceministro de la FARC, que después Ordóñez. Joaquín Ordóñez fueron por Partido Socialista Popular. Ahí acordaron comenzar a partir de marzo de 1959 a introducir los asesores hispanos soviéticos que ya estaban concentrados en México, empezar a introducirlos en Cuba. Las fincas alrededor de las grandes ciudades que se habían quedado vacías o que se iban quedando vacías porque habían huido personeros del régimen o personas cercanas al régimen de Fulgencio Batista, fueron ocupadas y ahí ellos empezaron a evaluar a los distintos cuadros del movimiento 26 de julio, del directorio 13 de marzo y del Partido Socialista Popular, que estaban en la parte pública de la política, porque ellos hacían una política escondida. Es lo que te puedo decir preliminarmente. La cuestión aquí es cómo se juntan las dos historias. Ajá. O sea, cómo el lado de Fabio Grovar termina vinculado o empieza vinculado o siempre estuvo vinculado al lado de Angelito. Vamos a poner esas dos figuras como los elementos distintivos por una cuestión de facilidad de comunicación. Detrás de todos estos individuos hay organizaciones, hay cuadros, hay grupos, pero por una cuestión de narrativa podemos identificar dos vertientes, la vertiente de Angelito y la vertiente de Fabio Grovar. Para empezar, hay que reconocer que estamos hablando de una historia que es esencialmente una historia de espionaje. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención y todavía me sigue llamando mucho la atención durante la escritura del Soviet caribeño. Y es esta idea que yo tengo de que la historia del mundo en los últimos 100 años, en el siglo XX y en los 20 y pico años que llevamos del siglo XXI, es la historia del espionaje durante todos esos años. Y el problema es que la falta de reconocimiento de esa verdad, que para mí es una verdad inobjetable a partir de todo lo que he investigado y estudiado, tiene como una de sus razones fundamentales el hecho de que la historia, la ciencia, digamos, de la historia, también se ha convertido en parte del espionaje. Por ejemplo, si miramos hoy en día, casi todos los antiguos espías se dedican a ser historiadores después, porque quieren controlar, seguir controlando la narrativa que crearon durante su trabajo operativo. Y vemos a un Fabián Escalante, a un Ixautey, a un Briones Montoto, siempre desesperados por mantener la narrativa del régimen y por mantener la narrativa de sus operaciones. O sea que eso impide. Eso hace que el trabajo del historiador, desde mi perspectiva, tiene que ver con el trabajo del científico. Hay una famosa anécdota o descripción o metáfora que yo creo que originalmente fue de Richard Feynman, el premio Nobel de Literatura, el bongocero,
que era premio Nobel de literatura y se iba a tocar los tambores a los carnavales de Brasil. Era un jodedor simpaticísimo, genio. Y yo creo que es de él, y está escrita en un libro que es también de otro premio Nobel, Hal Murray, que se llama, el libro en inglés se llama The God's Particle, la partícula de Dios. Y la metáfora es que la ciencia es como, el tipo dice, imagínense que un grupo de personas está mirando, ¿ok?, un terreno de fútbol, pero lo está mirando a una distancia tal que solo ve los puntos, y los puntos son los jugadores, y no ve la pelota, y solo ve los arcos y la net que está detrás de los arcos. Entonces la gente empieza a analizar cómo se mueven todas esas partículas. La primera explicación, dice él, ¿no?, es la explicación del sentido común. Y nada es más común que el sinsentido del sentido común, porque la primera explicación, cuando tú miras, tú dices, esto es aleatorio, esto es estocástico, estas partículas se están moviendo. Pero entonces empiezan a llegar gente que dicen, fíjate que siempre hay una densidad determinada de partículas en un área determinada, y empiezan a crearse teorías, y se crean dos bandos. El bando que jura y perjura que eso es un movimiento aleatorio de partículas sobre un área semielipsoidal ahí, que parece una cancha de fútbol, ¿no?, la figura de una cancha de fútbol, y otros que dicen que ahí hay una lógica interna, que lo que simplemente pasa es que no han podido encontrarla, ¿ok? Entonces hay otros que se especializan en mirar, dicen, hay dos punticos en ambos lados de la recta de la elipse, ¿no?, de la pista, que se mueven en paralelo y siempre van más o menos en un sentido que tiene son los jueces de línea, ¿no?, que declaran el offside. Y ahí empieza ese pugilateo entre esas dos posiciones, que todo parte de que no pueden ver que ahí hay un balón y que esas partículas están jugando un partido de fútbol, ¿ok? Y todos empiezan a hacer mediciones y a decir, cuando esta partícula está aquí hay una densidad tal de estas partículas. Pero entonces llega un tipo, dice Feynman, y empieza a medir la malla de la puerta de gol. Y entonces el tipo se da cuenta de que siempre que una de las partículas está dentro de un área determinada, ¿ok?, pasa un periodo de tiempo y la malla de la puerta de gol tiene una distorsión, y esa distorsión es esférica. Claro, el tipo pateó la pelota. Cuando la pelota dio contra la malla adquiere una posición, ¿ok?, esférica, semiesférica, porque la pelota le dio. Entonces el tipo dice, aquí hay una partícula que no hemos visto. Esa es la pelota, ¿no? Y es una partícula semiesférica que tiene estas características, que tiene estas dimensiones. Y a partir de ahí, a ese tipo lo atacan y le dicen que eso es un cretino, que ahí no hay partícula, que eso es un movimiento estocástico. Pero entonces viene otro y dice, espérate un momento, yo voy a medir la partícula, y esta partícula no es completamente homogénea, porque los métodos de medición ahora son tan exactos que permiten ver la partícula, y esta partícula tiene dos mitades. Y cuando segundos antes de que ocurra la distorsión semiesférica en la parte de la malla, la parte baja de la patica siempre se mueve en un ángulo de 90 grados. O sea, está pateando el balón, ¿no? Y ahí llega un día un tipo y dice, caballero, ¿por qué no nos imaginamos que aquí lo que hay es un juego de fútbol? Y entonces el tipo empieza a reinterpretar todas las observaciones en función de esa hipótesis. Y él empieza a deducir las reglas del juego que están jugando esas partículas. Eso es lo que dice Richard Feynman, que es la ciencia, ¿no? La ciencia es ese juego, es ese descubrimiento de ese juego al cual uno se acerca desde una posición que no puede medirlo todo, que las cosas se ven muy lejanas. Entonces, en la historia, desde que yo empecé a escribir El Soviet Caribeño, yo decía, contra la partícula, son los espías. Hay un montón de cosas que no se explican,
que cuando tú dices, aquí hay un juego operativo, entonces sí se explica. Te das cuenta, tú dices, contra, entonces por eso este tipo dijo esto, por eso Fidel Castro, por ejemplo, nunca criticó a los comunistas. Siempre negó serlo, pero nunca los criticó. Y tú decías, contra, qué raro, porque en la época, con la extracción de clase que tenía ese tipo, era muy fácil caer en la dinámica de, qué raro, ¿por qué está eso? Entonces tú empiezas a, claro, en el caso mío, no es deducción ni un demonio, yo lo escuché en mi casa, pero la sensación que yo tuve cuando yo empecé a comprobar eso bibliográficamente en las investigaciones, es de que contra, hace un siglo hay un juego jugándose y la inmensa mayoría de los historiadores que se llaman practicantes de la ciencia histórica, o sea, de la aproximación científica al estudio de la historia, no han querido usar esa hipótesis de partida, ¿no? Entonces, en el caso este que particular de Angelito y Fabio Grobar, tú tienes ¿cómo decirte? Una tarea, y es cómo estos dos elementos se vinculan, a través de qué, cuándo. Ahí tengo una pregunta. A ver. Ustedes saben que donde quiera que hay seres humanos hay fricciones y hay guerra de poder para posicionarse en torno al cetro, al círculo más interno del poder y la riqueza. Ok. En el caso cubano puro, sabíamos que había diferencias entre partido y el aparato. El partido y Ejedó tenían sus diferencias en determinados momentos. Y habían personas que estaban por el partido en un lugar y estaban por Ejedó en un lugar y había sus codazos y sus cosas. ¿Esto se repitió entre el grupo de Angelito y el grupo de Fabio o no? No, para nada. Eso en ese mundo, en el mundo de la inteligencia militar soviética y del aparato de inteligencia del Partido Comunista Cubano, que es el que yo conozco, ahí el que pestapié tenía. Ahí tú no podías, a la orden bajaba y tú tenías que cumplirla. Ahí no había... No, si no te eliminaban. No, pero además es un proceso de selección. Para que tú tengas una idea, Andrés, tú no entrabas en ese grupo así a los happy. Ahí te iban dando tareas, te iban dando, ¿cómo decirte? Cada vez más complejas las tareas. Te iban probando. Y no solo eso, muchas veces te daban una tarea en la cual ellos se encargaban, sabían que tú ibas a fracasar, para después sentarse contigo en una reunión y analizar el fracaso. Si en esa reunión tú tenías signos de autosuficiencia, de esas fricciones, de esas cosas, te usaban para otras, o sea, no te votaban ni te decían nada, simplemente no te seleccionaban. Esos tipos tienen un concepto que nosotros no tenemos, que es el concepto de la autocrítica. Ellos llegaban y decían, a ver, fulano, tú tenías que ir a haberle dado el papelito a Menganejo. ¿Por qué no le diste el papelito? No, mira, la verdad, aquí lo que pasó esto, no estás siendo autocrítico. Pero ¿por qué? Bueno, sí, es verdad, no estoy siendo autocrítico porque la verdad es que me paré en la esquina a tomarme un café. y tenía tremendas ganas de tomar un café. No, en una operación de ese tipo tú tienes que hacer lo que se te dice. Tú no puedes ir a tomarte un café porque el policía está asumiendo que tú vas a ir al café. Si vas al café te pueden identificar. Ese tipo de cosas, ellos le llaman compañero. El compañero que demostraba tener la disciplina, la obediencia, la humildad, la capacidad de autocrítica, era el que progresaba. Ese compañero nunca se iba a convertir en un elemento de fricción dentro del aparato. Por eso ese aparato funcionaba, bro, como un relojito engrasado, por el proceso de selección que había. Entonces ahí no hay fricción ni mucho menos. Ahí lo que hay es tú recibes, yo pongo hago el pase y tú rematas. Eso está engrasado, ¿entiendes? Ahí no había, esos tipos no tenían ningún tipo de protagonismo. El ego te lo muelen desde que eres chiquitico en esa organización. Es una secta, bro. Eso ahí no hay. Ahí no, además tú sabes los ejemplos, tú conoces gente así. Eran monjes, eran tipos
A donde yo quiero llegar es cómo historiográficamente, cuáles pueden ser las pruebas del momento en que esos dos grupos empiezan a trabajar al unísono. O sea, en el momento en que ellos dicen, espérate un momento, ahora sí tenemos la oportunidad, vamos a empezar a hacer esto. Ayúdame tú y yo voy a... ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? El asunto es ese, que es bien difícil saberlo. Mira, el primer obstáculo, yo sí sé cuándo empezó. Okay. Eso empezó en la Guerra Civil Española. Okay. Pero demostrarlo o argumentarlo historiográficamente es muy difícil. Porque el problema es que estamos hablando de historia, pero estamos hablando de historia y espionaje. Y el espionaje es secreto. ¿Entiendes? Entonces, ¿dónde está el dato que te justifica lo que el tipo dice? Los historiadores están acostumbrados a decir, yo entré en el archivo y en el archivo dice que Angelito era agente del grupo. Por lo tanto, Angelito era... No, eso no es así. Por lo menos no hasta ahora. Dentro de 500 años, quizá, no estoy seguro. ¿Ok? Porque probablemente a lo mejor lo queman en un momento determinado. Entonces, la pregunta es que ¿cómo tú demuestras eso desde el punto de vista historiográfico? Es muy difícil, tienes que hacerlo a partir de indicios, tienes que ir colectando los indicios y poniéndolos uno sobre otro, y tienes que ir mirando lo que van liberando, no los servicios de inteligencia implicados, en este caso el cubano y el soviético, o el ruso, porque no quieren soltar prenda, ¿ok? Sino en los servicios de inteligencia americanos, o ingleses, o polacos, después de la caída. Tienes que ir haciendo un trabajo de monje a la hora de ir entresacando los datos. Por ejemplo, en el caso de Cuba hay una dificultad extraordinaria a la hora de reconstruir una parte de eso, y es que yo me desayuné cuando yo empiezo a estudiar el aparato de inteligencia del partido. Yo digo, bueno, los que deben saber de esto son la CIA o el OSS, la Oficina de Servicios Especiales, que es el antecedente de la CIA, ¿no? Y me metí en los archivos de la CIA, lo que yo puedo buscar, que no es mucho, ¿no? Porque yo no tengo acceso a fuentes clasificadas, desgraciadamente, ¿no? Y empecé a encontrar cosas, pero no mucho. Y un día, por otro camino, encuentro que en realidad el trabajo de inteligencia en América Latina, en Cuba, de inteligencia, no de contrainteligencia, lo hizo el FBI, lo hizo el Buró de Investigaciones. Sí. Entonces, para mí eso fue una sorpresa extraordinaria. Y dije, qué extraño, ¿no? Porque cuando tú conoces un poco de ese tema, tú dices, el FBI es una organización de contrainteligencia, trabaja dentro del territorio americano. La CIA es una organización de inteligencia, trabaja fuera del territorio americano. Y tú asumes que ese paradigma se cumple siempre. Y no fue así. Durante la Segunda Guerra Mundial, el FBI recibió una licencia, un executive order de Roosevelt para poder hacer espionaje en América Latina. Y eso se llamó el SIS. ¿Ok? Hasta 1947. 47. Special Intelligence Service. Servicio de inteligencia especial, porque era el FBI haciendo espionaje. ¿Qué pasa? Que en el 47 al FBI le tumban ese catao. Y en el 47 empieza la CIA. La OSS se convierte en la CIA. Pero el FBI siempre tuvo muy fuerte sospecha de que la CIA y el OSS estaba penetrado por los comunistas, ¿okay? Y que la CIA había nacido penetrada por los comunistas, por los soviéticos, por los socialistas, ¿no? Y por lo tanto el FBI guarda esa información y no se la pasa. Esa es una de las razones del triunfo de la revuelta castrista. Hay un apunte que quiero hacer, y es también que esto no puede separarse de la lucha encarnizada de Hoover por mantenerse a vida en el poder. También. Se quitó del medio a todo el mundo. Además, señores, con tremendo swing, hay que tener coraje. Con tremendo swing llegó y le dijo a Roosevelt, la jeva suya es un bombero. Y pácata, y Roosevelt por poco se cae del sillón. Bombero socialista. Bombero socialista. Y dice Roosevelt, hazme favor, muchachón,
pasa por ahí por donde está mi jefe de despacho y pídele lo que tú quieres y llévatelo. Y no me jodas más. Pues y así hizo con todo el mundo. Nixon se lo quiso quitar de arriba y Hoover le fue para arriba como un perro. Hoover. Y por eso Coco, interrúmpenos cuando tú quieras, hermano. No, sí. Yo lo que quiero decir también es que lo mismo Situat que Stepanov, que Angelito, es importante que se sepa que fue el que estuvo tuvo la ordenanza, es como de Stalin de ir a buscar vivo o muerto a Hitler, y fue que trasladó los restos. Bueno, él entra en Berlín. Entra en Berlín y él es jefe de una de las divisiones que entró con Konev en Berlín. Pero esa división tenía la misión de traer vivo o muerto a Hitler. De encargarse de los restos. Sí. Es importante también que se sepa que estuvo en la Revolución Comunista de Indonesia. Sí, de Sukarno, que fue el que se lanzó de segundo piso junto con Sukarno. Bueno. Es importante era un tipo legendario, era un tipo... Es importante que se sepa que Angelito fue una persona que donde único recibió una herida fue en Cuba, porque él iba detrás de... Cuando mataron a San Luis. Cuando mataron a Piti Fajardo. A Piti Fajardo en la carretera de Topecoyantes a Trinidad, cuando fue donde único, por eso cojeaba. En un tobillo. Ese quedó cojo para toda la vida. Es importante que se sepa eso. Es importante que se sepa que fue el hombre que fue a negociar. O sea, el buró político y sobre todo Andrés Gromyko no quería que entraran las tropas cubanas en Angola. Y él fue a negociar personalmente y las mandó porque, o sea, el Ministerio de las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética era un ente aparte. Al nivel de que varios archivos importantes de la KGB se abrieron, pero los de la GRU nunca se han abierto. Es importante porque si no, nunca lo han abierto, es porque todavía hay gente muy comprometida. Ahí hay valor operativo todavía. Hay valor operativo todavía. Es importante que esto se sepa. Es fundamental que se sepa que él estuvo tanto en la guerra de Vietnam contra los franceses como después, estando en Cuba, estuvo en la guerra de Vietnam de 72 hasta el 75 contra los americanos. Es importante que se sepa que él era el que fue el que llevó a los pilotos y a los interrogadores y a los interrogadores cubanos allá. Era el que estaba al frente de eso. Por ejemplo, en Santa Clara hay un piloto de apellido Cabrera que vive por frente al cardiocentro, más o menos, que fue asesorado por Angelito allá en Vietnam, pero además ese mismo piloto estuvo en la guerra del Congo belga. Del Congo belga. Es importante que se sepa que los primeros pilotos que se graduaron, aunque hay libros que lo dicen, primero iban a ir a estudiar en otro país y los sacaron y los mandaron para la Unión Soviética. Primero eran para un país capitalista y todos eran hijos de altos dirigentes del partido. Sí, todos estaban vinculados al partido. Eso me lo han confirmado a mí Vladimiro Roca. No, y ahí estaba Carlos Jesús Menéndez. Carlito Jesús. Menéndez. Es importante que se sepa todo eso porque esas son cosas que ellos están tratando de tapar. Es importante que se sepa que el fundador, el verdadero jefe de la seguridad del Estado fue el comandante Osvaldo Sánchez, que fue oficial hasta el grado de comandante, o sea, de mayor, en la SMERSH. Que era la contrainteligencia militar que si tú retrocedías te fusilaba en la Segunda Guerra Mundial. O sea,
los soviéticos tenían unidades de la Smerch, que es la contrainteligencia militar de ellos, que decían o te mueres por la bala del alemán o te mueres por la de nosotros, porque si retrocedes te fusilamos. Es bueno eso. Y es importante también que se sepa que hay un organismo del que prácticamente no se habla en Cuba y que lo creó Francisco Situat de Miguel, que es el DIFAR, el Departamento de Información e Inteligencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que fue el aparato que penetró todos los centros montañosos, creó guerrilla falsa, violó mujeres, quemó caseríos, asesinó niños. Todo eso lo dirigió él. Pero además es importante que se sepa que esta persona fue capaz de combatir a los anticomunistas en armas en Polonia, en Hungría, en la República de Checoslovaquia. O sea, él era una gente con un currículum amplísimo que nosotros como cubanos no sabíamos a quién nos estábamos enfrentando. Yo lo digo en el Soviet caribeño, yo lo digo, la Brigada 2506, una de las cosas más heroicas que tiene lo que hizo la Brigada 2506 es que se estaban enfrentando, no al berraco de Fidel Castro, se estaba enfrentando a un hombre que en ese momento ya había sido jefe de una división en una guerra mundial, jefe de la derrota de un ejército colonial en una guerra de guerrilla, hombre que llevó las armas a Argelia, era un tipo legendario, era un hombre que estuvo en la guerra de Argelia, estuvo en la guerra de Siria. Estuvo en la guerra de Siria. O sea, la idea de que la Playa Girón, la Brigada 2506 se estaban enfrentando al castrismo. Como dicen ellos, la genialidad del comandante jefe. No, eso es mentira. Eso es mentira. Eso, toda la dislocación de las tropas, todo el trabajo de la de la inteligencia para inducir o para saber dónde iba a ser el desembarco, todo eso fue y para que no lo hicieran entre Trinidad y Cienfuegos, exacto. Y lo hicieran en la Ciénaga de Zapata, que era más fácil de aislar. Una pregunta, señores, a los dos. El bobo de la yuca que nosotros pagamos con nuestros impuestos, ¿nunca la vio pasar o qué? Me refiero a la CIA, al FBI, aquí ni se enteraron. Bueno, de eso. Te voy a decir una cosa. La CIA y el MI5, me parece. ¿MI5 o MI6? MI5. Se vienen a enterar de que existe una contrainteligencia militar en 1960 en Turquía. Cuando Oleg Petkovsky se lo dice, el adelantado militar. O sea, ellos pensaban que la KGB tenía algunas asignaciones militares. Ellos no sabían que existía un aparato de inteligencia tan fuerte. Petkovsky fue el espía más valioso que tuvo. Bueno, yo pienso que es el espía que cambió al mundo. Eso está entre veremos. Hay mucha gente que piensa que fue un doble espía. Bien, puede ser, pero... El problema es que en esos juegos operativos tú nunca sabes dónde termina el juego. Tú sabes dónde empieza. Pero evitó una guerra mundial. Una guerra nuclear. La guerra nuclear no se podía echar. En ese momento Rusia, la Unión Soviética, no la ganaba. No tenía con qué. Sencillamente no tenía con qué. Te voy a dar una experiencia muy personal. O sea, cuando a mí junto con otros cadetes militares, de todo lo que tenía, que yo era cadete de tropa especial, pero cuando aquella tropa especial estaba subordinado a la dirección de inteligencia, que en aquel momento la dirigía el general de división Cutiño, Rodríguez Cutiño, creo que, si no me equivoco. No me acuerdo ahora. O López Cutiño o
lo primero que nos hacen cuando estamos, que nos hacen una reunión a los de tropa especial, a los de inteligencia militar, a los analistas, porque eran 3 grupos, o sea, los de análisis, los que iban a estudiar análisis operativo, los que iban a estudiar inteligencia y los que iban a estudiar tropas especiales, que ellos le dicen Spetsnaz. Lo primero que nos hicieron fue enseñarnos una película, cuando aquello yo creo que no había video, estamos hablando de 1981, octubre de 1981, donde están introduciendo a Oleg Penkovsky en un horno. Eso es famoso. En un horno. Eso lo vi yo. ¿Para qué hable? No, para matarlo. La pena de muerte fue por cremación en un horno. Porque él quedó... Vivo, o sea, lo quemaron vivo en un horno. Lo metieron vivo en un horno. Él quedó, de que se hablaba, no le mataban ni al hijo ni a la esposa. Sí. Y por eso él habla. Pero es importante que se sepa a qué nos estamos enfrentando. Andrés, porque cada día la GRUT, y es importante, cada día la GRUT está tomando más publicitación en lo que está haciendo. Sí, el FCB está perdiendo mucho de lo que está pasando ahora. Y yo creo que los ataques acústicos, por ejemplo, no son del FCB, son de la GRUT. Andrés, respondiendo a tu pregunta, sí, el FBI sí lo sabía muchísimo, pero el problema es que ahí hubo un problema de comunicación porque el FBI no confiaba en la CIA. Entonces toda la información no le pasaba nada, a Hoover no le pasaba nada. Toda la información que ellos colectaron en los años 40, que es el embrión, ¿me entiendes? De lo que vendría después, ellos, o sea, nos hemos enterado recientemente. Fíjate, vamos a poner este PowerPoint. Este es la historia de SIS Division, la división de Servicio de Inteligencia Especial, ¿ok? En este libro, ellos hacen un análisis de los años 40, ¿no? De toda la penetración alemana, pero también hacen un análisis de la penetración comunista en América Latina. Y hablan del Partido Comunista Cubano. Para que tengas una idea, este era el logo. El machete, la hoz, la sustituyeron por un machete. ¿Okay? Y puedes ver, por ejemplo, aquí te dice el partido, esto es de ese documento, es de este documento, ¿ok? Esto que te estoy mostrando es de este documento. Dice, el Partido Comunista en Cuba fue indudablemente el más poderoso y de mayor influencia, el grupo comunista más poderoso y de mayor influencia en América Latina. ¿Ok? Y los comunistas cubanos también tienen un contacto muy cercano con los comunistas del partido, estamos hablando del año 43, ¿ok? Ya el Partido Comunista Cubano era el partido más importante, según el FBI, en América Latina. Ahora te dicen, los líderes ostensibles de ese partido son Blas Roca, Juan Marinero y Lázaro Peña. Pero la figura más y con mayor influencia fue Fabio Grovar, alias Abraham Zinovich, ¿ok? Que es el que se dice que controla las operaciones del Partido Comunista. Se ha reportado que previo, en el año 1933, Grovar fue un agente pagado de la Unión Soviética con instrucciones de establecer el comunismo en Cuba. Después de la legalización del partido, Grovar emergió como el verdadero jefe y director del Partido Comunista, ¿okay? Cuyos líderes se dice que tienen que seguir sus órdenes sin cuestionar. Año 43, ¿ok? Te dice, los comunistas tienen grupos de fachadas, la Confederación de Trabajadores de Cuba, y te dan las cifras. En el año 1946, el Partido Socialista Popular tenía 151.921 miembros, de los cuales 87.000 tenían carnet y 37.000 pagaban regularmente las mensualidades. Solo 14.000 de esas personas, sin embargo, se consideraban militantes. ¿Te das cuenta? Que Hoover lo decía. Siempre hay una proporción de 10 a 1 entre afiliados y militantes. Aquí está. 14.000
151.000. Y por eso la leyenda urbana es que el PSP tenía solo el 5% del electorado. Sí, está bien. Está bien. Entonces, seguimos. Fíjate bien. Me lo pones en abajo, abajo, tienes que ir abajo. Tengo que ir abajo aquí. Ok. Ahora, mira el organigrama que ellos hacen, brother, de estos años. Mira aquí, agosto 1943, FBI, ¿ok? Internacional Comunista, Partido Comunista de Cuba. ¿Quién es Mulé? ¿Quién es el que manda? Fabio Grovar, agente de la Tercera Internacional, por debajo de Blas Roca. ¿Qué controlaba? El Frente Antifascista, la Casa de la Cultura, la Juventud Revolucionaria, la Asociación Pro Enseñanza, la Asociación Protectora del Hijo del Desocupado, la Asociación Protectora del Preso, el Club Cultural Deportivo Mella. O sea, lo que ellos proponían, ¿okay?, era algo tan simple como reformar. Nosotros somos reformistas. Nosotros queremos que haya cultura, por ejemplo, la Casa de la Cultura. Nosotros queremos que haya educación, una reforma de la educación. Nosotros queremos una reforma del desempleo y del derecho al trabajo. Eso todo son organizaciones que proponen reformas. Nosotros no queremos cambiar el sistema, nosotros queremos reformarlo. Échate la frase esta de Stalin. En las fundaciones del leninismo. En las bases del leninismo, Stalin dice: la táctica revolucionaria en un régimen burgués, ¿ok? La reforma naturalmente se torna en un instrumento para desintegrar este régimen burgués. O sea, todas esas personas que te dicen hoy en día, no, yo lo que quiero es que los trans sean aceptados, que el racismo, todas esas, en realidad están usando esta misma frase. Ellos están usando una posición supuestamente reformista para dinamitar y desintegrar el sistema. ¿Ok? Ahora, fíjate bien, volvemos a este mismo, estamos hablando, todo esto está dentro de este documento, ¿ok? Que es un documento de la historia de ese servicio de inteligencia del FBI. Ahora, mira lo que te dicen aquí. Dicen, el doctor Israel Castellano, ¿ok?, director del Buró Nacional de Identificación de Cuba, nos dio acceso, ¿ok?, a la lista oficial de los comunistas cubanos en las votaciones, o sea, votantes, los que votaron. Este registro fue compilado durante el año de junio del 44 y totalizó 122.000. El doctor Castellano tenía la posibilidad de generar huellas dactilares y vincular eso a los comunistas. Cuando tú ves eso, hermano, tú dices, contra, el FBI los tenía cogidos, ¿ok? Tremendo trabajo del FBI. El FBI tenía a los ñangas en Cuba controladito a partir de la oficina de identificación. Nieto Barish, échate esto. Que baja este libro que se llama Alas y Sombras, la vida de Víctor Pina Cardoso, otro de los jefes del aparato de inteligencia. Este fue el primer jefe del Buró de Atentados. No, el del Buró de Atentados se llamó Pino Pinillo, Pedro Piñeiro. Ya. Este fue el primer jefe. El segundo, el DC, el Departamento de Seguridad del Estado, tuvo 4 jefes originalmente. Ajá. Ramiro Valdés, Che Guevara, Osvaldo Sánchez y Víctor Pina Cardoso. Ya te puedes imaginar que Ramiro Valdés y Che Guevara estaban ahí para escuchar. Que los que tenían experiencia de trabajo operativo eran Víctor Pina Cardoso, ¿ok?, y Osvaldo Sánchez sobre todo. Pero en este libro, que es la biografía de Víctor Pina Cardoso, mira lo que la escribe el hijo, ¿ok? Editorial Ciencias Sociales. Nadie puede decirme que esto lo inventé yo o es un cuento de la contrarrevolución, ¿ok? Mira lo que dice. Uno de aquellos casos interesantes fue Celia Rodríguez Gutiérrez, que desde el año 1946 estuvo trabajando infiltrada en el Gabinete Nacional de Identificación, cumpliendo las instrucciones del partido. En esa actividad estaba bajo las órdenes de Israel Castellano González. ¿Qué te quiere decir eso? Que esa lista, ¿ok?, que el doctor Castellano le dio al FBI de todos los comunistas, fue preparada o pudo haber sido perfectamente sí, blanqueada.
confiada por esta señora, ¿ok? Claro. Entonces, es por eso que estamos, es espionaje, brother. Pero fíjate, es cierto, ¿eh? Es cierto. Pero por lo menos el FBI tenía una lista. Los demás aquí no tenían nada. Ah, no, el FBI estaba arriba de la bola. El único que estaba un poquito adelantado, mareado, como tú quieras, un poquito drogado, pero que estaba en la pelea, los demás ni siquiera estaban en el ring. La CIA sí sabía, porque yo he encontrado cosas. Mira, aquí te vas a, esto todavía, o sea, estamos hablando aquí todavía de este libro, o sea, de este documento, ¿ok? Aquí te vas a eso y te dice, mira, ellos hablan aquí del chequeo a partir del año 44, los soviéticos ponen un consulado en La Habana, ¿ok? Y ellos te dicen, mira qué interesante, a través de excelentes fuentes, se recibió información que cubría la delegación en el consulado, las transacciones financieras del consulado soviético y el movimiento de los correos soviéticos y los intereses del consulado en los comunistas cubanos, ¿ok? Personal diplomático soviético aconsejaba a los comunistas cubanos la adopción de ciertas tácticas y políticas. El consulado también asistió, brother, esto estamos hablando del año 44, 45, 46, en el financiamiento de la revista semanal comunista Tiempo en Cuba. ¿De quién era eso? ¿Quién era el dueño de Tiempo en Cuba en el año 46? Rolando Maferrer. Rolando Maferrer. Rolando Maferrer. Sí, bueno, él es combatiente de la Guerra Civil Española. No, él se separa del partido en el 44. ¿Okay? Se faja con Aníbal Escalante y crea lo que se llamó el Movimiento Socialista Revolucionario, el MSRS. ¿Okay? Y ahí funda Tiempo en Cuba. Los soviéticos financiaban Tiempo en Cuba, según un reporte del FBI, ¿ok? Y también financiaban un periódico comunista judío que se llamaba La Palabra Hebrea. Y le dieron la posibilidad a La Palabra Hebrea de recibir servicios de cable de Moscú sin costo, o sea, gratis, ¿ok? Y le daban mucha propaganda a la editorial Página, que era la editorial del partido, para que lo publicara, ¿ok? Los tipos dicen, la información, seguimos hablando de ese documento, ¿ok? La información desarrollada por los representantes del buró indica que los soviéticos habían desarrollado un trabajo de inteligencia en la isla, ¿ok? De acuerdo con estas informaciones, Lucio Loza González, un comunista español, y Paco Lucas Burat, un comunista húngaro, colectaban información para el uso del consulado soviético en La Habana, claro está. ¿Ok? También hay indicaciones de que ciertos comunistas judíos en Cuba, ¿ok?, intentaron recuperar, o sea, colectar información para, alegadamente, para el uso del consulado. Uno de estos se llamó Marcos Rutkiewicz. Se conocía que estaba en próximo contacto con Fabio Grovar, la cabeza no oficial del Partido de los Comunistas Cubanos. Rutkiewicz se sabía que se supo que se identificaba a sí mismo como número 800 cuando contactaba a Grovar. Y todo parece indicar, ¿no?, que los dos estaban trabajando, tratando de buscar información con respecto a fotografías con rayos invisibles. All right. Del húngaro, el hungarabato no lo he podido encontrar. No he podido encontrar nada de él. ¿Ok? Pero Lucio Loza González sí lo encontré. Y este señor Rutkiewicz, Marcos Rutkiewicz, también lo encontré. ¿Ok? ¿Quién es Lucio Loza González? Residió en Moscú desde enero del 36. Fue uno de los firmantes de la carta de un grupo de socialistas. Le enviaron a Francisco Largo Caballero, que fue lo que dio lugar al inicio de la Guerra Civil, entre otras cosas. ¿Ok? Regresó, después de la Guerra Civil, regresó a Asturias, perteneciendo al ejército republicano, participando en los combates del Frente Norte. Coco, Angelito, ¿de dónde era?
No, precisamente fue jefe de Estado Mayor en el Frente Norte. En el Frente Norte, ¿ok? Ya aquí estamos vinculando a un agente soviético en Cuba en los años 40, ¿ok? Con el Frente Norte de la Guerra Civil Española. Salió desde el puerto de Musel, Gijón, hacia Francia en un submarino, ¿ok? No olviden que había un cubano que manejaba submarinos, se llamó Jorge Agostini. Llegó a República Dominicana hasta 1943, que se trasladó a Cuba, donde fue subsecretario de las Letras Cubanas y mantuvo una estrecha amistad con Ernest Hemingway. Ernest Hemingway se sabe hoy por hoy que fue el agente Argos de la inteligencia soviética, que lo manejaban los republicanos españoles en Cuba y lo manejaba el doctor Sotolongo y inicialmente Ramón Nicolau. ¿Ok? O sea, el jefe del Frente Rojo. Exactamente. Fíjate cómo todo se va vinculando. Lucio Loza González, Frente Norte, Guerra Civil Española, Francisco Ciudad de Miguel, jefe de Frente, uno de los jefes del Frente Norte. Lucio González va a Cuba y en Cuba se pone a trabajar con los comunistas cubanos, con la embajada, como agente secreto de la embajada del consulado soviético, en contacto con Ernest Hemingway. Okay, que es y con Ramón Nicolau. Y con Ramón Nicolau. Nicolau, el primer graduado de la Academia Borochilo. No se graduó, pero el primer matriculado de la Academia. El primer matriculado, efectivamente. El primer matriculado, ok. Ya te das cuenta cómo todo va. Los dientecitos del zipper se van como que interconectando, ¿no? Entonces, cuando tú dices, bueno, este es Lucio González, Lucio Loza González. ¿Qué volá con el Lukievich? El Lukievich es te vas al libro anual de los judíos americanos del año 50 y dice Cubano Jüdisches Volk, Jesús María 107, Habana, Marcus Lukievich. ¿Te acuerdas que decía aquí que los soviéticos le habían dado a la palabra hebrea? ¿Ok? ¿Lo ves aquí? La palabra hebrea. Sí. Mira que ahora. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Cubano y Yiddish Wort, la palabra hebrea. La palabra hebrea, sí. Cubana, ¿no? En Cuba. O sea, el tipo que le estaban dando, que estaba trabajando con los soviéticos, era un tipo que tenía una fuerte relación con Fabio Grobar. Entonces tú dices, ese es el FBI. El FBI no le pasó nada a la CIA, pero la CIA estaba en la jugada. Porque te vas a un documento liberado de la CIA del año 50 y mira lo que te dice, ¿ok? Míralo aquí. Agosto de 1950. Planes clandestinos del PCP. Fíjate que ellos le siguen, ya le decían PCP porque antes era PSC hasta el 43. Esto fue liberado de los archivos de la CIA. No dice aquí, pero en alguna parte lo dice. 1999. Approved for release. El 9 de septiembre del 99, ¿ok? Mira lo que dice en este documento. Ya no estamos hablando del original del FBI. Este es un documento de la CIA, ¿ok? El Partido Socialista Popular, Partido Comunista de Cuba, ha hecho planes para retornar al sistema de células clandestinas si el partido es declarado ilegal. El sistema de células es un sistema de células clandestinas, ¿ok? Ahí van a meter una muela de todas las formas en las que se va a hacer. Antes las células eran de 5, ahora van a ser de 3. Pero mira lo que está interesante aquí, ¿ok? Dice, la jerarquía del PCP, ¿ok? Ha llegado a un acuerdo sobre cuáles son los líderes que van a salir de Cuba, ¿ok? Cuáles son los que se van a quedar luchando por el comunismo clandestinamente y cuáles serán sacrificados a las autoridades locales. Échate esta oración. ¿Y cuáles serán sacrificados a las autoridades locales? O sea, existía una política, como bien está escrito en el Soviet caribeño, de convertirte en bandera si hacía falta. Esos líderes, que son viejos militantes, que son bien conocidos, se van a ir de Cuba, incluyen a Blas Roca, Fabio Grobar, Joaquín Ordoque, Aníbal Escalante, Vicente Martínez y César Vilar. Es verdad que todo eso, o sea, este informe hasta aquí es exacto, porque todos esos se quedaron en Cuba. Blas Roca se quedó, todos estos salieron excepto Blas Roca, que se quedó en Cuba, César Vilar, que se quedó en Cuba, y Aníbal Escalante, que se quedó en Cuba, ¿ok?
Fabio Grobar salió. Ahora mira lo que dice aquí. Los siguientes han sido seleccionados para dirigir las actividades clandestinas de la organización. Estamos hablando de años 50. Ya ellos se estaban preparando para pasar a la clandestinidad. Estaban preparando a quién iban a sacar de Cuba, quién se iba a quedar dentro de Cuba y a quién iban a sacrificar a la policía, a quién se le iban a dar a la policía. Entonces, Arnaldo Escalona, que es bien conocido, un abogado del PSP, José Miguel Pérez Lamy, el abogado de Joaquín Ordoqui y de Lázaro Peña después del asalto al Palacio, al cuartel Moncada. Pero el que llama la atención extraordinariamente es el doctor Julio Girona Fernández, que es el padre, el suegro de José Luis Pérez, que después lo mencionan más adelante, ¿ok? Y es uno de los fundadores del Partido Comunista junto con Carlos Baliño, Joaquín Ordoqui y César Vilar. Siempre ha sido más activo durante el clandestinaje que durante los periodos de clandestinaje del partido. Y ha dejado saber que prefiere el clandestinaje a la lucha abierta y política. Vamos a hacer un alto aquí, ¿ok? ¿Quién es Julio Girona Fernández? ¿Ok? Julio Girona Fernández, para empezar, es el tío de Celia Sánchez Manduley. Pero Julio Girona Fernández es el padre de toda una familia de agentes clandestinos y de inteligencia del aparato del partido. Dentro de esa familia, para que tú tengas una idea, está Mario Girona. Mario Girona fue el arquitecto de la mafia en Cuba. Se codiaba con Meyer Lansky, con Luciano, tuvo que ver con la construcción del Capri, era uno de los tipos que sin embargo era del partido. Más interesante que Mario Girona es Julio Girona, el hijo de Julio Girona Fernández, ¿ok? Julio Girona, el hijo, es un pintor cubano que se va a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, se mete en el ejército americano, ¿ok? Pasa toda la Segunda Guerra Mundial, regresa a los Estados Unidos, adquiere la ciudadanía americana, porque te la daban si habías ido como soldado. Trabajaba como dibujante, su trabajo, además de pintar, era dibujante de las tiras cómicas de Superman, Benítez y Eneas, todo eso traducidas al español, a la versión española, ¿ok? Cosa que usaba para mandar mensajes. El FBI lo vino a ver una vez y le dijo, pero con eso se pueden mandar mensajes. Y él los miró y le dijo, sí, claro, con eso se pueden mandar mensajes. ¿Por qué? Porque estaba sindicado. Y al estar sindicado, se distribuía en toda América Latina. Y era él en Nueva York, en Brooklyn, el que estaba decidiendo qué palabra iba a la hora de traducir lo que había dicho el personaje en inglés. ¿Te das cuenta? Seguimos con este tipo. Cuando vienes aquí, estas son las memorias de Julio Girona, ¿ok? Él vivía en la página 96 de su libro, vivía en un edificio, la calle Fulton, si mal no recuerdo. Dice, el edificio era tranquilo y solitario. Un día, en el tercer piso vivía un hombre callado que no se mezclaba con nadie. A veces lo veía en el ascensor cuando bajaba al bar que estaba en los bajos. Un día nos enteramos por la prensa que lo habían detenido por transmitir mensajes a Moscú por las noches. Fue condenado por espionaje y años más tarde, cuando en la Unión Soviética derribaron el avión espía U-2 que guiaba a un piloto llamado Francis Gary Powell, el ruso Rudolf Tarnovich Abel, fue cambiado por el americano. Coño, qué casualidad, compadre. En el mismo edificio. Hijo de un hombre del aparato clandestino del partido está en un edificio donde está un agente de inteligencia famoso de soviético. Vaya, las casualidades, como dice este hombre, Ian Fleming. La primera vez casualidad, la segunda vez coincidencia, la tercera vez acción enemiga. Seguimos leyendo y mira lo que dice el tipo. Por Fulton Street, mi calle, pasaron muchos cubanos de nuestra mesa. Recuerdo a Raúl Roa, a Carlos Rafael Rodríguez. Ahora mira esto. También a O'Hara, un verdadero sacerdote del socialismo. Amable y suave, que siempre venía con un regalo aunque era pobre. Comía con nosotros una vez a la semana. Su vida era un misterio. Nunca supimos dónde vivía. ¿Quién es el O'Hara ese? Ese O'Hara se llama Gabriel Gilt Jurre.
es un cubano rubio, de ojos azules, que estudió en MIT, que se graduó de ingeniería química, que trabajaba en la Sinclair, la compañía de petróleo americana, que fue líder sindical en la Sinclair en los años 30 y que después el partido lo pasó a trabajo clandestino porque hablaba el inglés perfecto y podía pasar por un americano. De hecho, pasaba por un irlandés, O'Hara. Ese tipo, fundador de la seguridad del Estado. En la seguridad del Estado le decían el abuelo. Cuando se quemó con el FBI en los Estados Unidos, fue para Cuba. ¿Tú sabes dónde lo puso el partido? En la carpeta del Hotel Colina. Yeah. Donde se reunían todos los chamacos del directorio a hablar más del gobierno. Frente a la universidad. Frente a la universidad. ¿Tú sabes a dónde mataron a José Antonio Echeverría? Al costado de la universidad, ahí está la tara. Frente al Hotel Colina. Al Hotel Colina. Frente al Hotel Colina, ¿ok? Entonces ahí voy. Julio Girona Fernández, el padre de Julio Girona hijo, ¿ok? Un hombre del aparato clandestino. Y el hijo, ¿ok? Va a la Segunda Guerra Mundial, vive en el mismo edificio que Rudolf Abel, que era un edificio que estaba siendo visitado todas las semanas por Gabriel Geldjurger, O'Hara o el abuelo, un miembro del aparato de inteligencia del partido. ¿Ok? Ahí hay acción enemiga, o sea, ahí hay un trabajo de inteligencia de alto vuelo. Ahí estás trabajando no ya para Fabio Groban, ni estás trabajando para Joaquín Ordóñez, ahí estás trabajando para las grandes ligas. ¿Ok? ¿Dónde recibo la confirmación? Enrique García, el oficial de la inteligencia cubana que escapó del castrismo a finales de los años 80, conversando conmigo me dice, César, al abuelo, dice, tú no sabes cómo me preguntó a mí la CIA cuando yo llegué aquí sobre el abuelo, yo no sabía nada. Digo, le contra O'Hara, le di toda la información. Dice, a ese tipo le pagaron todos los gastos para que fuera a la Unión Soviética a una actividad en la que se iban a reunir todos los miembros de la red de Rudolf Abel. Ya. ¿Te das cuenta? O sea, hay trabajo de inteligencia. Esa gente trabajaban al unísono. Entonces, ahora vamos. Tú dices, estos son los otros que hablan esta gente. Ahora ahí tú vienes y tú dices, una de las cosas que hizo el aparato de inteligencia del partido fue crear la brigada de Abraham Lincoln. O sea, la mayor cantidad de combatientes de la brigada de Abraham Lincoln fueron cubanos. Sí. Okay. Todos esos cubanos fueron a la guerra de España y viraron de la guerra de España con contactos, sobre todo los que eran del partido, con todos los españoles como Loza González, ¿okay? que ya trabajaban para los soviéticos o que empezaron a trabajar para los soviéticos después. ¿Okay? Ahí empieza el primer contacto, ahí es el primer punto en el cual ocurre otro diente del zipper, de la cremallera, y es que Francisco Ciutat de Miguel, Loza González, el campesino, ¿cómo se llama? Enrique Lister, el general Enrique Lister. Enrique Lister, el Bayo, okay. Toda esa gente entran en contacto. Todos son amigos de Ernest Hemingway, para empezar. Sí. Todos son amigos personales de Ernest Hemingway. Y todos entran en contacto con el Partido Comunista. ¿Ok? Entonces, cuando tú miras eso, tú dices, en el año 55, cuando los castristas, ¿no? Andrés, ya terminé con el PowerPoint. Se me acabaron las figuritas. El chivo se acabó. Sí. Cuando esa gente llega en el año 55 a México, en México, ¿quién es el hombre que los contacta y que los protege? Víctor Trapote. Víctor Trapote es un hombre de la GRU. Ese sí está identificado. Se está identificado por la inteligencia mexicana como un hombre de la GRU. ¿Cómo hicieron los mexicanos? Yo no sé. ¿A quién torturaron? No lo sé, pero está claro que era de la GRU. ¿Okay? Entonces, ahí se cierra el cuadro. Cuando tú vienes a ver, tú dices, Bayo entrenando a los castristas en México. Víctor Trapote
dándole apoyo y poniendo a toda la comunidad de comunistas españoles que ya estaban radicados en México hacía 10 años, a ayudarlos, ¿ok? Y la hija de Trapote se casa con Ramiro Valdés. Sí. O sea, cuando triunfa la revuelta y Flavio todavía no lo han reconocido, pero hay un cubano que va a Moscú en febrero, finales de febrero, inicio de marzo, que se reúne con el jefe del Estado Mayor del ejército soviético, Chakalovsky, ahora se me olvidó el nombre, y le da un reporte de las Fuerzas Armadas cubanas tradicionales y actuales. Ese tiene que ser Flavio Bravo. Flavio, no, fue Flavio Bravo. Ha sido Flavio Bravo, ¿me entiendes? Entonces, cuando Flavio, en esa reunión él le pide queremos asesores. ¿Pero por qué él le está pidiendo queremos asesores? Porque él ya tiene asesores, ya el castrismo tiene asesores hispano-soviéticos. Víctor Trapote es asesor hispano-soviético, ¿ok? Bayo es un asesor hispano-soviético. Bayo no es hispano-soviético, pero sí de esa camada de personas que los soviéticos, porque era piloto, toda la aviación de la República estaba controlada por los soviéticos porque la inmensa mayoría de los aviones vinieron de Moscú, ¿ok? Entonces, ahí tú te das cuenta que cuando Angelito llega el día de la voladura de la Cubre, cosa que me llama muchísimo la atención, al aeropuerto de José Martí, no lo está esperando Pepe Grovero, lo está esperando Flavio Bravo y lo está esperando Guerrero, ¿cómo se llamaba? Siempre se me olvida el nombre, que era uno de los tipos del aparato de inteligencia, el que sabía dónde estaba todo el mundo. Secundino Guerra. Alias Guerrero. El nombre Guerra era Secundino Guerra. Y lo llevan por una casa de seguridad, o sea, de una persona del partido. Angelito es un personaje legendario ya en ese momento, pero es también el punto cimero de una colaboración que empezó en la Guerra Civil Española y que probablemente tiene sus orígenes en el hecho de que quien manda originalmente a Fabio Grovar a Cuba es la GRU o el Comintern en contubernio con la GRU. ¿Te das cuenta? Por eso Fabio Grovar siempre decía, no, que Comintern y Comintern, a mí eso no... Y tú te decías, qué raro, ¿no? Porque tú puedes decir, no, yo no tengo nada que ver con el Comintern fue una organización, pero él casi siempre lo decía de una forma despectiva, como que no, yo estoy en una liga mayor, ¿me entiendes? Y es probable porque Piarnitsky, que es el coordinador, cuando él viene para Cuba, Piarnitsky después lo truenan y lo fusilan, lo matan. Pero en el momento en que él viene para Cuba, Piarnitsky es el tipo que está controlando eso. Y Piarnitsky viene de la misma zona de Fabio Grovar, de la frontera polaco-rusa. Entonces, es muy probable que él haya reclutado o haya echado el ojo a un montón de cuadros. Esos cuadros reclutaron a los jóvenes, porque Fabio era de la juventud cuando vino para Cuba, y empezó ahí la colaboración, ¿no? Es muy probable que ese sea el origen, pero los vínculos se ven, o sea, las costuras o los dientes de la cremallera se ven a partir de la Guerra Civil Española, en la cual tú te das cuenta que hay una pila de veteranos de la Guerra Civil Española que aparecen en La Habana o aparecen en México, en La Habana trabajando para el consulado soviético, en México trabajando para el castrismo, en Guatemala. O sea, tú te das cuenta que hay un trabajo de inteligencia, que hay una historia, que es la historia de la inteligencia. Ahí es donde quiero volver a decir lo que dije al principio. Uno de los puntos para negar el hecho de que esto pueda ser un trabajo ya meditado y preparado por los soviéticos desde hace una vida es cómo podían adivinar que en Cuba sí. Es que no adivinaron, fíjense, Argentina, México, Guatemala, regaron sus agentes por todo el continente. Claro, cuando se da la situación, ellos que están entrenados dicen, espérate que aquí parece que hay algo. Entonces ahora, en ese momento, es que se refuerza aún más la cosa. Pero no es que era solo Cuba, era todo el continente, en particular los Estados Unidos de América, señores. Sí, era el objetivo, siempre ha sido el objetivo. Siempre fue el objetivo. Yo asistía en la Academia Lenin, que es la Academia de los Políticos, a una tesis
que terminó mal, porque era una tesis que trataba de poner a Martí como socialista. Que eso la llevó el coronel Rolando Afonso Borges, y que lo desaprobaron, porque además hubo malas palabras, hubo intercambios fuertísimos ahí. Y aunque en Cuba yo vi personalmente de lejos, ¿no?, en desfiles, cosas así, a Angelito vestido de general de brigada. En la Unión Soviética lo vi con los grados de coronel general, o sea, general de 3 estrellas. Y es importante que se sepa, por ejemplo, que él llegó a Cuba con el grado de general de brigada y tras culminar la guerra contra los alzados fue ascendido a teniente general, que es general de división en Cuba, 2 estrellas. Y después, cuando terminó bien la ocupación de Angola, fue ascendido a coronel general de 3 estrellas. Es importante que se sepa esto, porque a él siempre lo ponen, incluso ahí la foto que está poniendo es una foto donde él está como un supuesto teniente coronel, cuando eso él era un oficial del Smerch, de una división del Smerch. Pero él llegó a mucho más por la cuestión de que cuando triunfa la revolución es que ellos ponen a su pieza clave en Cuba, porque él estuvo al frente del departamento de tercer mundo de la GRUT, que estaba radicado en Cuba para que no le pudieran echar la culpa a la Unión Soviética desde el punto de vista político. Es importante que eso se sepa. Hay otro elemento, Andrés, y es que tú ves toda esta imbricación de veteranos de la Guerra Civil Española vinculados a la inteligencia soviética, tanto en Cuba como en México. Pero mientras eso está pasando, Leonov está viajando en un barco con Raúl Castro. Mientras eso está pasando, cuando los castristas se alzan y empieza la guerrilla, le empiezan a decir al Departamento de Estado que el castrismo es comunista. William Wieland dice que no. Pero William Wieland ha llegado ahí gracias a Dugan. Dugan era un agente de la KGB que se tiró, hizo clavado cuando lo descubrieron. Y además el jefe de la OSS, del antecedente de la CIA para Latinoamérica, para Centroamérica y el Caribe, o sea, el cargo equivalente dentro de la OSS que tenía William Wieland, Maurice Halperin, el agente Herr de la KGB, que terminó en Cuba, por cierto. Tiene 2 muy buenos libros sobre Cuba. Y se murió ahí en Canadá, en British Columbia. O sea, tú te das cuenta que no es solo hay varios caminos. Ahora, ¿sabían o no sabían los soviéticos? Hay que posicionarse en cómo funcionan los servicios de inteligencia, ¿ok? Los servicios de inteligencia funcionan en base a operaciones y en base a agentes que operan en el exterior. Eso no se hace de una forma, ¿cómo decirte?, como un plan quinquenal. Eso se va tanteando, eso tú tienes conexiones, tienes relaciones. Fíjate que el verbo que ellos usan para el trabajo con los agentes es desarrollar. Porque eso es una cuestión que va creciendo. Que va creciendo. Entonces, además, tú dices a la gente de inteligencia, al handler o al operario de inteligencia, al tipo que está persiguiendo un objetivo, a él no le conviene decir que él está persiguiendo ese objetivo. Porque si sale mal, le pasan la cuenta. Claro. Él lo que puede decir es, yo estoy desarrollando esta relación, estamos aquí en esto. ¿Me entiendes? El trabajo de inteligencia no es un trabajo
de que tú te sientas todos los días y tú haces un reporte de todas las cosas que hiciste. Los agentes tienen que hacer eso, pero los operadores de redes, hay muchas cosas que ellos no tienen, que no pueden, porque no, en realidad no hay nada todavía. Entonces, ahí hay, a eso súmale la bronca, o sea, ahí sí hay fricción entre la KGB y el GRU. O sea, el GRU nunca le va a decir a la KGB en lo que anda, y la KGB nunca le iba a decir al GRU en lo que andaba. Cada uno estaba en lo suyo. Entonces tú tienes a gente que tú estás desarrollando de los años 30, porque si el GRU tiene en sus archivos que Fabio Groval fue enviado a Cuba en una operación conjunta con el GRU, él tiene un acceso que la KGB no tiene. Entonces lo único que puede, la GRU lo único que de vez en cuando va y toca y dice, oye, te hace falta algo, ¿en qué anda? ¿Cómo está el partido? No sé qué, ok, todo lo demás lo con el PECUS, todo lo demás tú te comunicas con el PECUS, fíjate eso. Y si los de la KGB vienen a verte, tú nos avisas, pero dile cualquier cosa. Y es un trabajo que tú dices, pero no, es que lo sabían todos, no lo sabían, pero van desarrollando. Ahora, no se te olvide, la posición geográfica de Cuba es extraordinaria. Estratégica. Estratégica. O sea, y en Cuba se dan condiciones que no se dan en muchos otros países. Por ejemplo, la Alianza Obrero Campesina ocurre de forma armónica en los centrales azucareros, porque el que trabaja en el central es un obrero y el que trae la caña es un campesino. O sea, hay un montón de cosas y conviven en el mismo batey. En el mismo batey. O sea, hay un montón de cosas ahí que uno dice, bueno, lo sabían. No lo sabían, pero no se iban a poner bravos si alguien trabajaba en ese sentido. Y cada logro que se iba obteniendo en un momento determinado, si ellos no daban la orden, porque eso es otra cosa. Si Stalin hubiera dicho, oye, los asaltantes de Moncada, esos son unos berracos y no se pongan bravos con Batista, que les voy a comprar azúcar a Batista, Fidel Castro habría logrado lo que un merengue en la puerta de un colegio. Pero, ¿qué pasó con Stalin? Se murió en marzo del 53. ¿Cuándo asaltaron el Moncada? Julio del 53. Ahí hay un interregno, un momento en el cual no se sabe cómo va a quedar el culipandeo, ¿entiendes? Y Fidel Castro, los comunistas dan su libretazo, Fidel Castro cae preso y vamos a ver qué pasa con esto. Lo logran liberar a través de una campaña internacional en la cual participaron los comunistas. No jeringuen. El castrismo no tenía ninguna capacidad de movilización fuera de Cuba. Cero. ¿Ok? Toda la campaña de liberen a los moncadistas la desarrolló el partido. Y eso está escrito por, ¿cómo se llama? El guardaespaldas de Castro, que después fue guardaespaldas de él, que mató al del partido en Guanabo, Universo Sánchez. Eso lo describe. Sí, que mató al primer secretario del partido en Habana del Este. En Habana del Este se lo echó. En Campo Florido. Sí, fue con un cepillo de dientes. Sí. Y lo que le dieron fue una finca grandísima llegando a Howard Grant. Reclusión domiciliaria. Pero le salvó la vida a Fidel Castro. Sí. El comunista de los 12 años. Ahí no hay. Y el tipo sí lo dice. Con él fue la primera vez que yo me enteré de la existencia de Víctor Trapote. En la entrevista que Taxul le hace a Universo Sánchez, que está la copia fotostática del Consejo de Estado, porque Taxul le dieron todo, está en la Universidad de Miami, ahí en la Merrick Library, y está online. Tú la puedes. Y yo me leí toda la entrevista, y en un momento determinado, el Universo Sánchez dice: no, ahí se nos trabó el paraguas, tuvimos que llamar a Víctor Trapote, que era y ahí paran y no ponen la palabra, un comunista. Y yo dije, qué raro está esto. Ahí empecé a investigar a Víctor Trapote. Era GRU, eso sí, vaya, no, ahí no hay duda, era de la GRU, ¿ok? Y tiene que haber sido un hombre de Angelito. Ahora, con toda esta información, Coco, que tú estás dando, todo encaja. Todo encaja porque Angelito viene del Frente Norte, él tiene conexiones con Lozada, él está desarrollando la línea latinoamericana por lo que puede hacer, ¿ok? Y una vez que se muere Stalin, esa línea la línea tercermundista adquiere fuerza, porque Nikita, después de la muerte de Stalin, cambia el paradigma de que tú no te metes conmigo y yo no me meto contigo.
Tu traspatio es tu traspatio y mi traspatio es mi traspatio. Los acuerdos de Yalta. De Yalta. Entonces, ahí adquiere fuerza la posibilidad de empezar a meterse en el tercer mundo, que es la fuente de materia prima. La idea no era muy descabellada, era ahogar a los Estados Unidos y a Occidente con la fuente de materias primas. Si no llegan a descubrir el petróleo en el fondo del Golfo de México, los habrían estrangulado. Los habrían estrangulado porque ellos llegaron a controlar la OPEP, llegaron a controlar un montón de países productores de minerales estratégicos, de uranio, de cosas estratégicas, pero la tecnología lo fundió porque la tecnología permitió encontrar todas esas cosas en otros lugares, ¿me entiendes? La posición, o sea, la información que el Coco está dando es una información que cierra esta historia, porque le da la lógica de que Francisco Ciutat de Miguel era el tipo que estaba coordinando todo eso, porque además es el tipo que tiene la experiencia. Cuando tú miras a Loza González, cuando tú miras a Trapote, cuando tú miras a Bayo, cuando tú miras a todos esos hispanos soviéticos, tú te das cuenta que son tipos bragados y que son tipos que han participado en una pila de cosas, pero no tienen el currículum que tiene este hombre. Este hombre tiene un currículum de jefe de tropa, de jefe de controlador, Es guerrero. No, es guerrero, no, es estratega. Es un estratega. Recuérdate que era profesor de la Orochilo. ¿Sí? De la Orochilo. Okay, o sea, todo encaja. Las dos historias se unen. El lado político de Oroar y el lado militar de Angelito. El lado militar de Angelito, claro está, adquiere importancia o relevancia o ¿cuál es la palabra? Adquiere relieve o se muestra después del triunfo de la revuelta, porque ya tú puedes, claro está, tú controlas el país y dices, bueno, ya yo puedo decir que tengo este tipo aquí, ¿entiendes? Hasta ese momento era completamente secreto. Y oye, hicieron un tremendo trabajo porque eso no se filtró. La idea de Angelito se filtra después del 60. Sí. Yo no he encontrado una sola referencia a Ciutat de Miguel anterior al 60. Ninguna. Ni aparece en estos documentos que nos han mostrado tampoco. No hablan de él, pero hablan de Loza González. Cuando tú miras a Loza González, tú dices, este tipo es un agente soviético. Sí, pero hablan de los subordinados de Angelito. De Angelito, pero no de Angelito. Ahora, cuando entra Angelito en el juego y ahora el Coco da toda la información, tú dices, ese era el tipo, ese era el jefe de todos ellos. Ese era el jefe de todos ellos. Bueno, señores, les agradezco muchísimo. Nos pasamos de la hora, pero yo creo que valía la pena porque, como dices, César, esto cierra un poco el ciclo que abrimos desde el inicio, desde tu primera entrevista aquí, cuando hablábamos del Soviet caribeño. Muchos de los amigos han leído el libro, lo tienen como consulta, lo revisan. Y lo importante es que no se tome nada como textual. En sustancia ¿esto fue un fenómeno autóctono o esto fue algo más en la guerra entre Occidente y Oriente? ¿Fue perpetrado, penetrado por los soviéticos, sí o no? Sí. No ahora que sí. No, César, fíjate. Clementina Serra no fue la que le llevó el yogur a Fidel. That's irrelevant. Eso no tiene importancia. Los detalles son pequeñas cositas, escamitas de un pescado. Usted le puede quitar al pescado 10, 20. Ahora que sigue siendo pescado. Ahora que mencionaste a Clementina Serra, es importante que el grupo que está mandando, que son Oscar. 5, Oscar Sánchez Serra, que aparentemente es graduado de una academia de politología en la Unión Soviética, una academia militar de politología, pero que es la fachada de una academia de la Cruz en la ciudad de Lvov, ahora en Ucrania, que realmente ahora se llama Leópolis. Es uno de los 5 altos oficiales que maneja la política en Cuba. En el caso de él es el que maneja los medios de prensa. Bajo la fachada de hablar de béisbol, sí. Y bajo la fachada de ser su director de grama. Que lo compre y que no lo conozca. Que lo compre y que no lo conozca. Pero es importante que se sepa, o sea, que esto, aunque estamos hablando en pasado, estamos en presente también.
porque los hijos de han pasado. Él es hijo de Osvaldo Sánchez, el comandante Osvaldo Sánchez y Clementina Serra. Ahí es donde quería llegar. Oscar Sánchez Serra. Pero además sobrino político de Flavio Bravo. Y sobrino directo de la hermana Clementina Serra, de la otra, Cuquita. Esto es un family. Magdalena Serra. Clementina y Magdalena. La misma gente que gravita y meten a sus hijos y meten a sus primos. Es la misma vaina. Mira, al final del primer capítulo de Soy el Caribeño, yo pongo esa continuidad. Yo digo, esto llega hasta nuestros días. Rodríguez Parrilla es sobrino de Carlos Rafael, pero el que me da toda la información es el Coco. Después, cuando nos hablamos sobre el libro por primera vez, el Coco me dice, oye, César, toda esa gente estudiaron en las mismas academias militares soviéticas, toda esa gente son entrenados. Y yo digo, no, ese dato yo no lo tenía, a mí ese dato me habría venido muy bien si yo lo hubiera tenido cuando escribí el libro, pero yo no vengo del mundo militar, yo no conozco esas interioridades, ¿no? Para que tú tengas una idea, la mayor parte de las cosas que he dicho hoy no están en el libro. Todo eso son informaciones. Bueno, tú quedaste en hacer una segunda parte, ¿no? Bueno, estoy esperando por Richard. Dile a Richard que acaba de escribir lo que iba a escribir, compadre. Todo el mundo me tiene embarcado. No, el problema es el tiempo, pero dile que lo grabe, que uno de las personas que más entra y sale a los Estados Unidos, a las universidades norteamericanas, donde se crean los futuros políticos, es un graduado de una academia de la ERUT, que es Luis Alberto, ¿cómo es? Cremata Malberti. Graduado en la misma academia, Alejandro Castro Espín. Es familia del cineasta, ¿no? Es hermano. Es hermano del cineasta. Sí. De Juan Carlos. De Juan Carlos. Y bueno, y para abierta, tú quieres hacer un evento en una universidad y tienes que pagarlo y capaz que te manden gente para que te metan un acto de repudio, sin embargo. Pero mira la fachada, viene con la colmenita. Sí. Pero tú te crees que aquí no saben bien lo que hay, por Dios. Lo que pasa es que todos llevan el alma a la vaya mesa, hermano, y esto es terrible. La complicidad es vergonzosa. Es vergonzosa. No, alguien estaba hablando ahí, un señor que estaba hablando de Alger Hiss, la penetración de los comunistas, socialistas, de los soviéticos en la política americana durante el periodo de Franklin Delano Roosevelt. Eso da para hablar días, ¿entiendes? Tú tienes a Alger Hiss, tú tienes a Montagu, tú tienes probablemente a Harry Hopkins, que estaba hablando ayer de él. Hay fuertes sospechas de que Harry Hopkins era un hombre de la inteligencia soviética. Y después en los tiempos modernos tienes la pareja Haynes y todo eso. Y tienes a Ana Belén Monte y por ahí para allá sigue y malanga y supuesto vianda. Y tú miras la Emily Mendrala esa, ha pasado por las mismas academias de adoctrinamiento ideológico por la que pasó Ana Belén Monte, la Johns Hopkins University. Dime. Tengo dos cositas para ti y si el Coco quiere colaborar, pues está más que bienvenido. Aquí el trabajo voluntario hace a los hombres. Oye, yo me parezco al argentino pestilente. Oye, hay dos elementos, César, que a mí, ¿sabes? Cuando algo te ronda la cabeza y te ronda la cabeza. Bueno, dos. Primero, oye, y si tú me preguntas, ¿tienes elementos probatorios? Ni uno. Porque lo que no voy a decirle es mentira, porque la gente que nos está viendo se merece todo el respeto. Pero yo me voy a morir hasta prueba contraria con dos grandes sospechas. Ana Belén Monte tuvo pala para entrar ahí. Ella no entró sola. Ahí hubo pala y pala grande. Se lo dije a Enrique. Grande. Se lo dije a Enrique García. No fue pala grande, fue pala sutil. Esa pala no se hace grande, se hace sutil. Pero es que creo que viene también de más alto, fíjate. Yo creo que Ana Belén no entró y cambió la retórica. Querían que la retórica se cambiara y la metieron dentro. Me voy a morir con eso. Trabaja un poquito. Y la otra es un personaje que mentó el Coco, Andrei Gromyko. Tengo miles de contradicciones en mi cabeza con Andrei Gromyko. ¿Qué papel jugó en el momento que Gorbachev toma la cosa? Hay algo de Gromyko que no...
yo no las tengo, no, ni para mal ni para bien, simplemente que no lo logro ubicar en el rompecabezas en el lugar que le tocaría estar. Uno Hermano, de los viejos, el trabajo de inteligencia a más alto nivel es un trabajo de gris, nunca de blanco y negro. Esos tipos se mueven en sombras de grises y unas veces pueden estar diciendo cosas que parecen una traición, y pueden estar haciendo cosas que parecen una traición, y hay mil jugadas ulteriores que justifican eso y que ellos dicen, lo voy a hacer así, voy a correr este riesgo, a ver qué pasa. Gromyko, yo me imagino que de tanto conversar y de tanto tener canales de comunicación con el enemigo, terminó entendiendo una lógica, y es la lógica de que el juego era económico, no era político. Y esa lógica probablemente lo llevó a tomar decisiones que de otra forma no habría tomado. Ana Belén Monte, yo estoy convencido, primero, que la ayudaron. Yo le pregunté a Enrique García, me dijo, hay un montón de... La explicación que Enrique me dio fue más o menos de que hay ineficiencia, de que los chequeos de contrainteligencia cuando ella empezó a trabajar para la DIA no fueron lo suficientemente profundos, que si lo hubieran sido, habrían descubierto que ella había sido una izquierdosa cuando estaba en la universidad, ¿entiendes? Pero eso también se puede manejar. Tú puedes tener agentes posicionados que manden el chequeo de contrainteligencia a personas que son ineficientes o que están pasando por un mal momento y saben que el chequeo no va a ser lo riguroso que se va a hacer. También estoy convencido de que la carrera de Ana Belén Monte fue demasiado meteórica como para que se pueda justificar a partir de las piezas de información que el castrismo le dio. Porque, bueno, el enemigo siempre a su agente le da triunfos, ¿no? Para promoverlo. Pero, ni con eso, brother. La carrera de ella fue meteórica. Y la otra cosa que pienso, estoy haciendo lo mismo que tú, estoy especulando, o sea, no tengo la más mínima, es una pura intuición. Y la otra cosa que creo es que a ella la sacrificaron por un agente más importante, o sea, para posicionar o para proteger un agente de más alto nivel. Es la idea que tengo. Ahí lo que te quiero apuntar que la que está en Suecia, que no la pueden extraditar. Sí, Rita Velázquez. Desde el punto de vista operativo es más importante que ella. Ah, sí, probablemente, porque tiene que tener la lista de varios agentes que ella ayudó a reclutar. Por eso la pusieron allá. Bárbara, ese nombre de guerra. Bárbara. La segunda barbarita segurosa que conozco. Bueno, la otra barbarita era la que me molía los huevos ahí en Cubatur. Pero vamos a dejar eso ahí. Oye, el Coco como se ríe, sabe de lo que estoy hablando. Oye, Coco, yo llegaba de los tours esos, sobre todo trabajar con los americanos por 3 meses, que si yo llegaba a Cubatur, cuando aquella mujer decía, quiero hablar contigo, a mí me da una diarrea del y yo enseguida preparaba el informe. Todos los días, imagínate, éramos unos delincuentes y no se podía, pero nosotros nos metíamos con todas las niñas que iban jovencitas, y entonces, ¿quién era el espía del grupo? El marido de la tipa que tú le estabas dando. Ay, María, la broma entre nosotros era, oye, ya denunciaste al espía, es el marido de la tipa, ¿no? porque eso te das cuenta que es un cuento chino, nadie cree en eso. Es increíble, pero bueno, oye, les agradezco muchísimo la presencia. Gracias por la oportunidad, mamá. No, gracias a ti, Coco, por las informaciones, porque es verdad que se cierran muchos ciclos de duda, ¿no? De cosas que estaban en el aire, parecían ciertas, pero no es lo mismo que tú lo digas de primera persona, ¿no? Me pasó lo mismo la primera vez que hablamos con respecto a la actualidad del fenómeno, ¿no? Que tú me dijiste, toda esa gente estudiaron en la academia, me empezaste a dar nombre, me empezaste a dar... yo digo, wow, yo lo intuí a partir de un grupo de nombres y una idea, ¿no? Pero el Coco me dio los datos serios, o sea, no, este fue a esta universidad, este se entrenó aquí, este fulano. Y ahora con Angelito es una información de primera mano, ¿no? Una información de una persona que fue escolta de ese tipo, ¿me entiendes?
y cierra la idea y cierra cómo se mezclaron estas dos partes del aparato operativo de la inteligencia soviética, ¿no? La parte política y la parte militar. Ok, señores, un abrazo fuerte, cuídense. Oye, gracias, Coco, un abrazo. Oye, gracias, mi hermano. Oye, un saludo a la audiencia y discúlpenme la muela visca, pero es que... No, había que hacerlo. Había que hacerlo. Un abrazo. Ahora que la gente lea por su cuenta y que busque la bibliografía. Dale. Cuídense. Bueno, Coco, cuídate. Bueno, estuvimos...